Jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a Francis Romero de Click Report para analizar cómo ha visto estos resultados electorales, por cierto, con datos aún siendo oficiales, aún preliminares, no proclamados. Sin embargo, estos datos dan cuenta, en primer lugar, el correísmo con su candidata Luisa González, hasta esta madrugada, alrededor del 33%, y Daniel Noboa, que ha sido la sorpresa, alrededor del 24%. Mucho más si uno compara con la primera vuelta del 2021, en donde el segundo puesto, que fue Guillermo Lasso, no llegó al 20%, tuvo 19,72 aproximadamente. Muy buen día a Francis Romero. ¿Cómo ha visto el comportamiento en las urnas y estos resultados que reflejan? Buen día, Francis. Miguel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar esta mañana con usted y un saludo cordial a todos los que nos miran y nos escuchan. El proceso electoral que acabamos de vivir fue un proceso extraordinario en todo sentido. Tuvimos una campaña mucho más extensa de lo que estamos acostumbrados los ecuatorianos a un proceso electoral normal. ¿Por qué le digo esto? El presidente de la República emitió el decreto de muerte cruzada a mediados del mes de mayo. A finales de mayo teníamos la mayoría de los candidatos ya haciendo campaña, que duró junio, julio y hasta el 20 de agosto. Una elección normal apenas tiene un mes de campaña. Inicia la primera semana de enero y termina la primera semana de febrero. Entonces, en cuanto a tiempo, fue una elección mucho más larga. Esto, sin duda alguna, generó diferentes escenarios. En un primer momento, los primeros análisis en cuanto a intención de voto, vimos que habían unos candidatos que de alguna manera estaban sobresaliendo del resto de candidatos. Sin embargo, el dramático suceso del asesinato de Fernando Villavicencio fue una patada en el tablero electoral. A eso hay que sumarle el debate. El debate, sin duda, después del sentimiento de ira, de impotencia, de injusticia que sentía la mayoría de ecuatorianos, vieron en el debate algunas nuevas opciones. Y la última semana electoral realmente tuvimos una evolución en la intención de voto que realmente nadie podía prever antes de todos los hechos sucedidos. Sin embargo, la última semana, estos incrementos en participación en intención de voto, principalmente de la candidatura de Noboa, de Topic, llegan al 20 de enero con los resultados que estamos viendo. Nosotros en la última semana ya vimos este crecimiento importante que tuvo Noboa, el incremento que tuvo Topic y el incremento que tuvo la candidatura de Villavicencio los últimos días. Nosotros vemos que este proceso electoral ha sido, como le menciono, atípico, pero ha permitido que la mayoría de ecuatorianos decidan por una nueva leva de políticos, por una nueva leva de gente que de alguna manera tiene la capacidad para sacar al país de los principales problemas que tiene el país. El resultado del día de ayer genera en muchos ya estos sentimientos de optimismo y de esperanza que debe generar un nuevo proceso electoral. Bien, en esta lectura que hace Francis Romero, ¿fue un comportamiento normal para este proceso? Y si usted cree que de alguna manera le catapultó, le posicionó a Daniel Noboa el debate presidencial. Miguel, este no fue un proceso normal, fue un proceso triste, doloroso, sangriento, fue un proceso electoral que tuvo muchos actores fuera del tema electoral.
Sin embargo, un punto de partida para la candidatura de Noboa que logra consolidar tal vez el trabajo que vino realizando desde que arrancó su campaña fue el debate. El debate generó en los ecuatorianos, primero, que la percepción de que él era el ganador del debate. En nuestra investigación llegamos a tener entre el 25 y el 30%, dependiendo el día, que señalaban que él ganó el debate. Pero ¿qué pasó en el debate? En el debate él se presentó como un profesional, como una persona que sabe de la problemática del país y que le da soluciones a los principales problemas que tiene el país. Y algo que resaltar, si bien él tiene una muy buena participación en el debate, la semana después, el post-debate, él logró perfeccionar la comunicación específica a este grupo de jóvenes que estaban indecisos y que él logró de alguna manera generar esa esperanza que el día domingo se tradujo en votos, y es por eso que logra consolidar un incremento importante. Miguel, aquí hay que resaltar, esta es la primera vez en la historia del Ecuador que un candidato en una semana crece más de 20 puntos. ¿Inédito eso en un proceso electoral? Yo nunca había visto que un candidato tenga un crecimiento en una semana, porque el crecimiento de él se da a raíz del debate y se va consolidando y creciendo constantemente de lunes a domingo. Incluso el día viernes, que fue nuestra última investigación, él tenía 20, sigue creciendo entre sábado y domingo, y es inédito. Nosotros nunca habíamos visto que un candidato crezca tanto en tan poco tiempo. Es decir, fue un repunte increíble y esta parte final del repunte, como decía, viene desde el debate presidencial. Sí, Miguel, sin duda alguna, a partir del debate presidencial es que él toma este nivel de crecimiento. Antes del debate, él tenía un alto nivel de agrado, pero no muy alto nivel de conocimiento, de reconocimiento. Él, a partir del debate, sin duda alguna, genera tan buena impresión que muchos electores indecisos empiezan a seguirlo. Y la comunicación que él hace efectiva a través de redes sociales a este segmento principalmente joven, que usted sabe que es más del 50% del electorado, logra tener este crecimiento atípico y importante que le permite estar en la segunda vuelta. Ahora, ¿cómo ve este panorama luego de estos resultados? Decía el caso de Noboa. Noboa, ¿cómo describiría usted sus cualidades? Además de lo que ha señalado Francis, joven, no es político y quizás un actor que salta a la arena política, que no tiene tacha en la política. Mire, de él sobresale la capacidad, obviamente la elocuencia que tuvo en el debate para no caer en lo que muchos de los que participaron cayeron, en la pelea. Él demostró y se concentró en dar contestación a las respuestas de la forma más tranquila, de una forma muy bien lograda y con un mensaje claro para quien estuvo viendo el debate. Pero el debate es el punto de arranque de lo que él logra consolidar a lo largo de la semana. El debate es su punto de partida, pero cada día, le digo, él logró comunicar efectivamente los mensajes que ese electorado joven, ese electorado indeciso, lo vio, lo logró identificar. Al ser una persona joven, al ser una persona en la cual los jóvenes lograron identificarse con sus causas.
Recuerde que él claramente señaló que estaba a favor del sí, que son temas que de alguna manera llaman la atención a este electorado joven. Además de hablar de la oportunidad que él va a dar para que los jóvenes accedan a educación y accedan a trabajo, que son los principales problemas que tiene ese segmento. Él logró entender eso y dar soluciones específicas a esos problemas y generó esa esperanza, obviamente a raíz del inicio del debate, pero concluyendo el día domingo con este apoyo importantísimo que tuvo a lo largo de la última semana. Hablemos de la otra finalista, la que quedó en primer lugar, de acuerdo con los datos preliminares no proclamados aún. Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, lista 5. ¿Cómo ve? ¿Ha logrado o está logrando quizás el techo en una primera vuelta de los seguidores del correísmo? La campaña de Luisa del correísmo fue una campaña en donde tuvieron subes y bajas. ¿Por qué? Ellos arrancan y inmediatamente su campaña se enfoca en consolidar el voto del correísmo con los famosos borregos que sacaron. Eso de alguna manera le limitó el llegar a otros segmentos del electorado. Y después vimos que se dedicó básicamente a generar esa melancolía con el pasado, a asociar directamente a que antes estábamos mejor y que ella podría hacerlo. En este proceso, ella llegó a tener un importante apoyo, consolidando su apoyo, que ha sido permanente. Lo tuvieron en la elección presidencial del 2021, lo tuvieron en la elección inicial de este año para dignidades seccionales, que es más o menos del 30% que obtuvieron el día de ayer. Después, los eventos catastróficos que tuvo el país hizo que tenga una caída. Y ya en la última semana, los últimos días, principalmente entre jueves, viernes, sábado y domingo, logró recuperar su voto duro que tiene el correísmo. Y sin duda alguna, si uno compara las 3 últimas elecciones contando esta, es más o menos la misma votación que tienen, que es su voto duro, Miguel. Sí, efectivamente, cuando uno compara con las elecciones del 2017, tengo los resultados oficiales, 2017, en la primera vuelta, cuando Lenín Moreno obtiene 39,36% y Guillermo Lasso el 28,09%. El 2021, en febrero, Andrés Arauz tiene 32,72% y Guillermo Lasso llega al 19,74%, atrás pisándole los talones Yacu Pérez con 19,39%. Se podría decir, ese es el techo en una primera vuelta que logran ellos, que no han logrado incrementar. Miguel, sin duda, es evidente, esa es la votación que tienen hoy día, es la votación que tuvieron a inicios de este año, si uno suma todos los votos que tuvo el correísmo en las dignidades de alcaldías y prefecturas, es más o menos el mismo voto. Podemos asegurar que en este momento el voto duro que tiene el correísmo es el que acaba de sacar su candidata el día de ayer. Es decir, revisando históricamente, no han incrementado sustancialmente como para lo que en su momento se dijo para ganar en una sola vuelta. No, a pesar de la fuerza que le dieron al que iban a ganar en una sola vuelta, nunca tuvieron el apoyo necesario para lograrlo. Y obviamente las malas decisiones en la campaña no les ayudó a generar una mayor intención de voto. Vemos claramente que se quedaron con el voto duro que han tenido en las últimas elecciones. ¿Cuánto pudo haber incidido, como bien dice Francis Romero, el que se haya patrocinado violencia verbal? Fue evidente en ese segmento electoral la violencia verbal, las amenazas, incluso contra el mismo candidato que luego fue asesinado, Fernando Villavicencio. ¿Eso también pudo haber incidido en que no crezca más esa candidatura?
Sin duda, Miguel, la posición, la campaña que desarrollaron, ahora era a lo que me refería, que ellos mismos se dispararon a ellos mismos. ¿Por qué? Porque ya vemos que el Ecuador está evolucionando. No es, eres correísta o no eres correísta. Y hay una serie de posiciones jóvenes que están buscando soluciones al país, no caer en este enfrentamiento de unos contra otros. El momento en que ellos empiezan a tener una posición tan dura, el electorado le pone una barrera, una pared, no le permite el ingreso a este tipo de campaña. Entonces, evidentemente, su campaña no logró llegar a otro tipo de electorado y se concentraron básicamente ya la última semana en consolidar este voto duro que le respondió como le ha respondido en las últimas elecciones, pero no han tenido nada para llegar a otro electorado, y eso es evidente, Miguel. Esto contrasta ese voto duro del correísmo con este candidato que aparece, este joven candidato Daniel Noboa, que contrasta que pudiera tener un panorama de mayor crecimiento para la segunda vuelta presidencial. Mire, el que no se le vea político, que no se le vea de la política última, de los últimos años, sin duda alguna es una ventaja para Daniel Noboa. A eso hay que sumarle que fue importante la campaña que él realizó, pero el pertenecer, el ser familia, el ser hijo de Álvaro Noboa, sin duda alguna también le abre muchas puertas en cuanto a intención de voto. ¿Por qué? Porque recordemos que la última elección del 2021, que no participó Álvaro Noboa, él, cuando sonaba que podía llegar a ser candidato, llegó a tener una importante intención de voto. Entonces, ese voto también se reavivó ya la última semana, y vamos a ver cómo a lo largo de esta segunda vuelta va a ir consolidando apoyos, que es el que en papeles debería tener un mayor crecimiento en estas semanas. ¿Por qué? Porque si uno empieza a sumar los datos que tenemos de ayer, vemos que él tiene un mayor capital que puede consolidar con relación a la candidatura del correísmo, que tienen mucho más difícil. O sea, atraer el voto de Villavicencio para el correísmo es imposible. Atraer el voto de algún otro candidato le va a ser muy difícil al correísmo. Mientras que para Daniel Noboa, por la posición que tiene ahora, al ser un joven con ideas nuevas, apolítico, sin duda alguna le abre las puertas. Fíjese, Miguel, que yo estaba haciendo y pensando cómo la vida le da la vuelta, la vida. ¿Por qué? Recordemos en el año 2006 la elección. ¿Quién era el joven que llegaba rompiendo las predicciones que existían en ese momento? Era Rafael Correa. ¿Contra quién? Contra Álvaro Noboa, que en ese momento fue la segunda vuelta. Hoy la vida les da la revancha. Hoy está Noboa, siendo él el joven, el que tiene una nueva forma de hacer política. ¿Contra quién? Contra Luisa, que representa ya de alguna manera representa el pasado, porque hay que decirlo, ellos llegaron en el 2006 criticando al pasado, ahora son pasado, y un pasado que el país lo conoce. Exactamente, Miguel, por eso le digo, la vida da vueltas. Hoy los atributos que eran los que sobresalían de Correa en ese momento, hoy los tiene Noboa. Y, como le digo, tiene la mayor facilidad para atraer este otro tipo de votos. Va a ser muy fácil atraer el voto de Otto, el voto de Yacu, el voto de Villavicencio, el voto de Topic. Ese va a estar dividido. Sin embargo, la predisposición para votar por Noboa a un inicio, como estamos viendo, yo creo que es un poco mayor, o va a ser más fácil conseguirlo que para el correísmo. Bien, habrá que ver el desarrollo de esta campaña. Muy importante lo que ha dicho Francis respecto de la elección presidencial y la segunda vuelta, que indudablemente habrá el 20 de octubre. Eso ya no se discute, Francis. Segunda vuelta. Segunda vuelta siempre hubo.
siempre, en la mayoría de estudios que nosotros hicimos, que nosotros hicimos, siempre identificamos que había una segunda vuelta. Ninguno de los candidatos logró estar ni cerca de ganar en la primera vuelta. Y vamos a tener una campaña igual larga, porque igual va a tomar un tiempo importante y sin duda alguna va a depender del trabajo y de los mensajes que logren comunicar. Recordemos que el terror, el miedo que se genera a raíz de la muerte de Villavicencio va a ser ese fantasma que también esté en esta segunda vuelta. Esperemos que la policía, las Fuerzas Armadas den las garantías para que los candidatos puedan comunicar y que no tengamos que sufrir ningún grave incidente en esta segunda vuelta. Y obviamente pedir al elector que no vote con el corazón, que vote con la cabeza, que analice las propuestas de cada uno de ellos y que entienda hacia dónde va a llevar cada uno de ellos al Ecuador y que sea el electorado el que elija al mejor que puede guiarnos en lo que queda de este periodo presidencial. Quizás un comentario, Francis, sobre la composición de la nueva Asamblea Nacional. No hay datos completos, pero sí proyecciones. Alrededor de un 40% tendría el correísmo, alrededor de un 20% construye, un 15% aproximadamente ADN que respalda Novoa. Es decir, habrá otra composición y mucho más abajo, con menos legisladores, tendría el Partido Social Cristiano. Va a haber otra composición que, si Novoa tiende las manos, pudiera lograr una mayoría con esos sectores sin el correísmo. Que tendrá, por cierto, Miguel, el correísmo tendrá, por cierto, la minoría mucho más grande como la tuvo con la Asamblea disuelta. Miguel, vemos que esta asamblea va a ser una asamblea nuevamente muy fraccionada, pero como usted menciona, dependerá del presidente que gane, del candidato que gane, el que logre generar estos apoyos que le permitan gobernar. Yo creo que el Ecuador tiene que dejar atrás el que los asambleístas defiendan intereses personales o intereses de los partidos. Tienen que entender que el Ecuador está pasando por un momento extremadamente difícil. 7 de cada 10 ecuatorianos hoy no tienen trabajo, no tienen una fuente fija que les permita cumplir con sus obligaciones. Eso demanda de los asambleístas mayor responsabilidad y mayor entendimiento de que están ahí para trabajar para la generación de leyes que permitan una reactivación económica, que permitan que los jóvenes accedan al trabajo, que permita que los jóvenes accedan a educación, que permita que la población en general tenga una mejor calidad de vida. Entonces, si bien va a estar fragmentada, yo creo que va a haber la apertura en un primer momento para llegar a acuerdos. Esperemos que lo haga, porque lo podría llegar a hacer. O lamentablemente vamos a volver a caer si no se logra generar esa gobernabilidad conjuntamente con la Asamblea. Vamos a caer en lo que vivimos en el periodo de Lazo, es decir, un confrontamiento entre el legislativo y el ejecutivo que no genera beneficios para los ecuatorianos, y lo único que hace es generar mayor incertidumbre y mayor crisis política, que no es lo que los ecuatorianos están votando el día de hoy. El día de ayer, los ecuatorianos votaron para mejores días. Esperemos que quienes han sido electos para la Asamblea entiendan y den las soluciones que los ecuatorianos demandan. Francis, en teoría, porque esto todavía son análisis, todavía sin resultados totales, oficiales, pudiera tener Novoa, en el escenario que ganara la segunda vuelta, pudiera tener mayor facilidad para tener una mayoría si tiende puentes, si logra para esta segunda vuelta, logra articular una mayoría en la Asamblea Nacional, que el correísmo, porque el correísmo ha sido muy radical, así se unió al Partido Social Cristiano casi con una agenda, como fue la de la agenda del 14 de mayo del 2021, cuando se posesionaron en la Asamblea Nacional, una agenda por la Comisión de la Verdad, una agenda por la impunidad. Pudiera tener en ese panorama preliminar mayor facilidad de lograr una mayoría si gana Novoa la segunda vuelta, que el correísmo aglutinar para sus tesis al resto, que sería mayoría sin ellos. Yo veo difícil eso, Miguel.
obviamente van a intentarlo, pero yo veo y siento que quienes han llegado representan a intereses reales de las necesidades que tiene el Ecuador. Por ejemplo, el grupo importante que tiene el partido o la alianza que tenía, que lideraba Zurita, va a ser un bloque importante, más el bloque de Noboa, más otros bloques que de alguna manera van a tener 5, 4, 8. Va a ser mucho más fácil llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el Ecuador y el nuevo presidente tiene que entender que se tiene que gobernar para todos, para dar solución a la problemática. No creo que de entrada los asambleístas van a querer bloquear como vivimos en este periodo. Yo creo que van a estar abiertos a dar soluciones, porque se comprometieron a solucionar la mala situación que viven los ecuatorianos. Entonces yo creo que va a haber esta predisposición. Incluso si es que ya Noboa ve la realidad del país, yo creo que él debería empezar a sumar. Por ejemplo, qué bien visto sería que invite a los otros candidatos, independientemente de cuánto sacaron, a que formen parte del próximo gobierno, que vea que se necesita una unidad para afrontar los tristes días que estamos viviendo los ecuatorianos. Miguel, recordemos que todavía no viene lo peor de este año. Estamos a la espera de la llegada del niño. Claro. Que Dios quiera que no sea lo que predicen que va a ser. Pero sin duda alguna hay que tener claro que hoy más que nunca tenemos que empezar a generar esos puentes que permitan una unidad para, en conjunto, afrontar la problemática del país. Ese creo que es el principal objetivo que deben tener las dignidades elegidas del día de ayer. Bien, un comentario, Francis, sobre la nueva composición, sobre las consultas populares, las dos, Yasuní y el Chocó Andino, que han triunfado, de acuerdo con los datos aún no proclamados, el sí. Esto, más allá de una declaración importante, respetable, que todos debiéramos tener, la defensa del medio ambiente, la defensa de la biodiversidad, pero esto va a tener un serio impacto en el caso del Yasuní, menos recursos para esa escuálida caja fiscal, y en el Chocó Andino, ¿quién garantiza que se controle a la minería ilegal que seguirá allí? Sí se va a controlar, se va a impedir a la minería artesanal, la pequeña, mediana y gran escala, la formal. ¿Cómo ve este resultado, Francis? Miguel, en los análisis que nosotros realizamos, siempre el sí tuvo el apoyo mayoritario de los ecuatorianos. Esto es una consecuencia de la necesidad que tiene la humanidad de precautelar el medio ambiente. Los jóvenes se identifican con ese concepto y es donde más apoyo tiene. Mire, el Ecuador a la fuerza siempre ha tenido que afrontar nuevos retos. Hoy a la fuerza tiene que dejar de usar los recursos naturales del ITT y de la minería en Quito. Esto va a forzar a que empecemos a desarrollar nuevas potencialidades, que se regrese a ver al campo, que la agricultura empiece a tener un mayor apoyo, que la industria empiece a crecer como debería crecer en el Ecuador. Son muy pocos los productos que nosotros hacemos. Entonces, la fuerza de que estos recursos que teníamos ya no los vamos a tener, va a generar ¿qué? Primero, la caja que tiene el Ecuador, los ingresos que tiene el Ecuador, son ingresos importantes. O sea, es una cantidad de dinero que sin duda alguna, bien administrados, podrían darnos mejores resultados y tener una mejor calidad de vida de la mayoría de los ecuatorianos. El entender que este empujón que nos están dando es para que apostemos por otros temas de desarrollo. Ahora, la minería ilegal, se dice que ellos se van a hacer cargo de esto. No, para eso está el gobierno, para evitar que haya minería legal o ilegal. Así se ha pronunciado la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, es deber del gobierno garantizar
que estas mafias de la minería ilegal se sigan tomando las minas y sigan destruyendo, porque usted sabe que la minería formal cumple con la ley y minimiza cualquier riesgo que puede realizar, mientras que la ilegal lo único que hace es destruir y generar el ambiente negativo para el deterioro de todo lo que tiene que ver con los campos de minas. Entonces, hoy más que nunca, el gobierno tiene que garantizar que va a evitar que se prolifere la minería ilegal. La mayoría de ecuatorianos así lo ha dicho el día de ayer. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención a Francis Romero de Click Report, que efectivamente él sí señaló lo que ha ocurrido en las urnas hasta hoy, datos preliminares no proclamados. Muchas gracias, Francis. La atención a la... Gracias, Miguel. Un lindo día. Un fuerte abrazo. Muy amable, muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos con 3 invitados para hacer un análisis de la jornada electoral y los resultados aún preliminares no proclamados con la doctora Patricia Estupiñán de Burbano, editora general de la revista Vistazo, Lolo Echeverría, un reconocido comunicador y articulista del comercio, y Arturo Moscoso, politólogo, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIDE. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? Que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día. Tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones. Planifica tu futuro como quieras con el nuevo ahorro flexible. Tan flexible como lo necesitas. Con la confianza de Banco Pichincha. Actívalo desde pichincha.com o en nuestras agencias. Banco Pichincha. En confianza. Aplican términos y condiciones.